eh, ayer iniciamos la codificación de esta jerarquía de clases que apenas ahí se va viendo. Bueno, lo que estamos viendo, el concepto que estamos viendo es el de la clase abstracta. Decíamos que número compuesto es una clase que no va a permitir crear objetos porque es abstracta. Y aparte, bueno, no tendría mucho sentido crear un objeto de número compuesto. En cambio, las clases hijas, pues, de esta sí, ¿verdad? Con puntos podemos hacer operaciones, con fracciones y con complejos. Bueno, los atributos son protected para que nos permita utilizarlos directamente en las clases hijas sin necesidad de un get, un set. Y tiene dos métodos, la clase abstracta. Obviamente la clase abstracta pues es padre de estas tres, aunque no pueda crear objetos. Y tiene dos métodos, un método normal, el desplegar, que está codificado y que las clases hijas pueden decidir o no codificarlo o usarlo como está. Y de acuerdo al diagrama, solo la clase fracción fue la que decidió volver a codificar ese método. En cambio, el método mostrar es abstracto. Un método abstracto solo se puede declarar en una clase abstracta. Y otra característica es que no tiene código y que las clases hijas no abstractas están obligadas a codificar. Es como una imposición, ¿verdad? Es una obligación que tienen las clases hijas. De esa manera, cuando nosotros pongamos objetos de cualquier clase de la jerarquía, inclusive de clases que todavía no existan, pero que estén abajo de hijas de las que ya están, pues todos van a saber mostrar, de alguna manera van a saber mostrar. Y bueno, desplegar, posiblemente algunas las modificaron, otros no, ¿verdad? Pero el mostrar definitivamente que cada quien lo tiene que implementar a su manera. Bueno, entonces vamos a recuperar por aquí nuestro ejercicio. Aplicación número compuesto. Habíamos empezado nada más con la clase número compuesto, que viene siendo esta. Aquí están nuestros atributos. El método desplegar, que es normal, se puede usar como viene por herencia o codificar. Y el método mostrar, que es abstracto, no tiene código. Bien, empezamos luego con la clase punto, pero nada más la dejamos aquí cuando declaramos, cuando codificamos la clase punto, e inmediatamente después de decirle que iba a ser hija de número compuesto, aquí con la palabra extends, ahí inmediatamente me dijo que tenía que codificar el método mostrar. Y me marcó un error, dice, tu clase punto no es abstracta y por lo tanto tiene que implementar los métodos abstractos de su clase padre, que sí es abstracta. Si la clase punto la declarábamos como abstracta, pues no me obligaría a codificar el método. La primera clase que tiene que codificar el método es la que no sea abstracta. En este caso, pues no hay clases hijas que sean abstractas. Y bueno, entonces el método mostrar dijimos que yo lo voy a utilizar para mostrar el concepto matemático como se usa en su contexto. Que también por ahí hasta alguno me lo dijo, que porque eso no lo hacía el método toString. Dicen, bueno, es que realmente el que lo debe hacer es el método toString, para eso está. Pero pues para efectos del ejercicio yo lo hice en otro método que declaré abstracto. Bueno, entonces vamos a completar la clase punto. No tiene atributos porque los que necesita ya los hereda de la clase número compuesto, pero lo que sí es que le va a dar pues un enfoque de lo que representan esos atributos en la clase punto. Valor 1 va a ser la coordenada X y valor 2 va a ser la coordenada Y. Entonces vamos a poner un primer constructor. Este constructor pues va a crear el punto, el origen. Entonces diría que valor 1 es igual a 0 y valor 2 es igual a 0. Es decir que no pues no necesita utilizar un get, un set, tiene acceso directo a los atributos. Luego, acá en el segundo constructor, en el parametrizado, es donde ya le vamos a dar como pues a los valores les vamos a dar, los vamos a aplicar en el contexto del punto. Entonces le diríamos punto, me faltó el public, y aquí va a recibir dos parámetros, pero no le voy a poner valor 1 y valor 2, le voy a poner X y Y, porque es lo que representan.
Acuérdense que lo estamos manejando como entero. Así. Y entonces, pues el valor 1 va a tomar el parámetro X y el valor 2 el parámetro Y. Luego, vamos a agregar los métodos getSet. No los genero de manera automática porque pues no van a coincidir los nombres. Entonces, le voy a decir ahora, voy a agregar los métodos, el método get y set de X. Entonces sería public void, los métodos set no regresa nada, set X se va a llamar y va a recibir como parámetro pues un valor entero que es la X. Y entonces aquí le vamos a decir que valor 1 es igual a la X. Después, pues voy a poner de una vez el set Y. Set Y. Y aquí va a recibir pues un valor, representa la segunda coordenada. Y entonces le puedo decir que valor 2 es igual a Y. Bueno, voy a agregar los métodos set, perdón, los get. Entonces public in getX y vamos a regresar el valor 1. Luego, el método, el getY, y va a regresar el segundo valor. ¿Sí? Entonces, ya con eso tendríamos completa nuestra clase. Cuando creemos un objeto del arreglo, del objeto punto, pues externamente va a manejar los valores como X y Y, como lo hacemos en matemáticas. Bien, entonces, el método desplegar, la clase punto no lo redefinió, pero sí lo puede usar porque pues lo hereda. Pero pues lo va a ejecutar exactamente como está codificado en la clase de número compuesto. Eso no va a ocurrir en la clase fracción. Aquí dice que sí lo va a volver a codificar. Bien, entonces vamos a agregar ahora la clase de fracción. Aquí en el paquete una nueva clase que sería la fracción. Y es lo mismo, ¿verdad? Fracción, cuando la acabamos de agregar, pues no pasa nada porque no está relacionada todavía. Pero en cuanto le digamos que extienda de número compuesto, ahí me va a decir, número compuesto tiene un método abstracto, tú lo tienes que codificar. Y bueno, aceptamos la ayuda, ¿no? Aquí dice implementar los métodos abstractos, si tuviera más, pues los agregaría. Ya me agregó el método mostrar porque es obligatorio, lo tiene que codificar. Y por si no lo codifico, lanza una excepción, pero sí lo voy a codificar. ¿Cómo se representa una fracción en matemáticas, en aritmética? Pues el numerador, una diagonal y el denominador, ¿verdad? Entonces vamos a decirle, el valor 1 más una diagonal más el valor 2. ¿Así? Así es como se va a mostrar. Luego, dice que el método desplegar también lo va a codificar. Ese lo hereda, pero lo quiere cambiar el comportamiento. Entonces vamos a agregar aquí el método. Tenemos que respetar la firma. Es desplegar. Y si pusimos bien la firma, aquí debe aparecer el override. Y lo podemos agregar. Como dice acá, ¿verdad? Lo agrego y ya ahí está el override. No fue obligatorio, no me marcó error. No, es que la clase fracción decidió que lo quiere mostrar de diferente manera. Recordando que en la clase número compuesto, el desplegar lo que hizo fue mostrar los elementos como si fuera un conjunto entre llaves, pero pues no le gustó a la fracción. Entonces aquí en la fracción, bueno, voy a regresar, pues va a mostrar lo mismo, nomás de otra manera. Le voy a poner la palabra num de numerador y luego más valor 1 más y luego unos
espacios, denominador y más valor 2. ¿Sí? Bien. Luego, pues vamos a agregar lo mismo que en la clase punto. Constructores, métodos get y set. Entonces vamos a ponernos por aquí. Primer constructor, no le agregamos ningún atributo porque los dos ya los hereda. Public, fracción, sin parámetros. Aquí en la fracción debemos tener cuidado de no poner un denominador en 0, porque pues ahí nos estaríamos haciendo, nosotros mismos cometeremos el error. Si ponemos aquí, como normalmente lo hacemos en el constructor por default, si yo le dijera valor 1 es igual a 0, luego valor 2, como lo hicimos en el punto, ¿verdad? Ahí no hay problema, el 0, 0 es un punto como cualquier otro, más que es el origen. Pero aquí, esto sí nos puede causar problemas, ya que el valor 2 es un denominador, y división entre 0 siempre causa problemas. Así es que, pues le voy a poner un 1, para que no me... Luego, vamos a agregar el segundo constructor, que va a recibir numerador y denominador. Que para nosotros, bueno, para la fracción, lo va a manejar como numerador y denominador, pero dentro del objeto, pues es valor 1 y valor 2. Entonces aquí le ponemos un entero, el numerador, y un entero, el denominador. Internamente le vamos a decir que el valor 1 es igual al numerador y valor 2 es igual al denominador. ¿Sí? Ahora, vamos a agregar los métodos getSet. Primero pusimos los métodos set, entonces son los que voy a poner. Le voy a decir public void, los métodos set no regresan nada, set numerador. Y aquí va a recibir un entero, y ese entero lo vamos a poner en valor 1. Valor 1 es igual a numerador. Estamos tomando el valor 1 como el numerador y el valor 2 sería el denominador. Entonces, pues vamos a decirle aquí. Ahora vamos a poner el denominador. Y recibimos un entero. Y ese entero lo asignamos a valor 2. Nada más que aquí de la misma forma que me cuidé de no tomar un denominador igual a 0, pues, ¿qué tal si el usuario de la clase me pasa un denominador 0 aquí? Pues voy a tener problemas. O me lo pasa acá, el denominador. El numerador no tengo problemas, puede ser 0. Pero el denominador, yo mi clase quiero proteger para que no ahí empiece con problemas, pues que no reciba denominadores 0. Bueno, eso, ahorita casi siempre los métodos set, nada más tomamos el parámetro y se lo pasamos al atributo. Pero ya que muchas veces hay que validar, porque no necesitamos que los valores que llegan, pues no que cumplan ciertos requisitos, como en este caso, no debe ser 0. Eso pues para eso están los métodos set, para poder validar. Entonces aquí lo que voy a hacer es una validación. Le voy a decir, si el denominador que me pasaste, el parámetro, es igual a 0, entonces pues no lo voy a aceptar. Voy a forzar que valor 2 sea igual a 1. ¿Sí? Y en caso contrario, pues puede ser negativo, o sea, no importa que sea negativo, el denominador puede ser negativo. Lo que no puede ser es ser 0. Entonces aquí ya estamos validando que si me dan un 0, lo voy a convertir en 1. Ahora, esa misma validación la podríamos hacer en el constructor, o la deberíamos hacer en el constructor. Pero si la copiamos y pegamos tal cual viene ahí, pues estamos ahí duplicando código. Por lo tanto, en el constructor nosotros podemos mandar llamar el método set, que ya hace la validación.
Así es que me voy a regresar a este constructor y en lugar de tomar así directamente lo que viene, voy a aprovechar que el set lo valida para que también lo valide. Entonces le vamos a decir, voy a mandar llamar set denominador y le voy a pasar el parámetro que a su vez me pasó el usuario. Set denominador, seguramente me equivoqué. No, pues no es error, dice que, bueno, que está en el constructor. El constructor está aprovechando la validación que hace el set denominador. Si aquí llega un 0, ese 0 se le va a pasar a set denominador y set denominador lo va a detectar que no, pues que no lo quiere aceptar y lo va a poner en 1. Ok, bueno. Vamos a poner ahora los métodos get. Métodos get. Regresan un entero. Get numerador. Pues va a regresar el valor 1. Aquí en los métodos get casi nunca hay una validación. A veces hay una transformación o una conversión o algo así. Puede ser, ¿verdad? Que el atributo tenga un valor, pero al regresarlo se utilice otro, no sé, otra unidad. Y a lo mejor hay que hacer una conversión. Hasta ahorita no se nos ha tocado. Bueno, aquí simplemente regresamos el valor. El valor 1, ¿verdad? Y vamos a poner ahora el denominador. Va a regresar un entero, get denominador. Y aquí, return valor 2. Ok, entonces ya tenemos completa la clase fracción, sus dos constructores, los métodos set, los get. Ya validamos que no sea 0 el denominador. Ya sobreescribimos el método mostrar que era obligatorio porque es abstracto. Y sobreescribimos el método desplegar que no era obligatorio, pero así lo decidió la clase o así lo requirió. Muy bien, entonces ahora nos vamos al método, a la clase complejo. Vamos a agregar nuestra clase complejo. Aquí mismo, una clase complejo. Bueno, aquí no hay restricción, pueden ser ceros, positivos o negativos los dos valores. Entonces, bueno, vamos a empezar por los constructores. Fíjense, si ahorita yo le digo public complejo y luego digo, el parametrizado, perdón, el de default va a decir valor 1 es igual a 0, pues todavía no, ahí me va a marcar error, ¿verdad? Porque no hemos implementado la herencia. Entonces, bueno, ahí me dice, no, es que no tengo estos. Bueno, vamos a decirle que implemente. No, que implemente, no, esa es una palabra que vamos a ver después. Que extienda. Extends. Que extienda de número compuesto. Bueno, y ahí, pues rápidamente me dice el editor, no, pues como número compuesto es abstracto y tiene un método abstracto, tú lo tienes que codificar. Bueno, ahorita le voy a decir que lo agregue para que no me esté marcando error. Aquí dice implementar todos los métodos abstractos, podría tener más. Bueno, ahorita de momento así lo voy a dejar. Voy a agregar el segundo constructor, va a recibir dos parámetros, la parte real y la parte imaginaria, y se los va a asignar a valor 1 y a valor 2. Por si hubiera una validación, que a lo mejor ahorita no la va a ver, pero por si hubiera una validación, ya vimos que el método, el constructor, puede aprovechar los métodos set que pudieran tener una validación y utilizarlos en el constructor. Por esa razón, ahorita no voy a crear el segundo constructor, sino primero los métodos set. Le voy a decir public void set real. Pero necesito un parámetro. In real, y luego aquí le diría que valor 1, que es el atributo del objeto, es real. Y después vamos a agregar el imaginario.
o parte imaginaria, parte imaginaria. Y aquí vamos a recibir un valor imaginario. Y lo asignamos a valor 2. Bueno, ya que tenemos los métodos set, los puedo aprovechar en el segundo constructor, en el que quedó pendiente. O sea, entonces voy a agregar este constructor. Y aquí va a recibir dos parámetros, la parte real y la parte imaginaria. Y aquí entonces ya podemos aprovechar lo que hacen los métodos set. Le voy a mandar llamar desde aquí el set real. Le paso la parte, no se tienen que llamar igual los parámetros, aquí por consistencia los llamo de la misma forma. A este se puede llamar diferente que este, real. Y luego set imaginario y le paso la parte imaginaria. Se llama me faltó una aquí. Imaginario, ¿eh? ¿Quién sabe qué tanto puse? Set imaginario. Y ya, entonces, pues lo que nos falta ahora, la clase complejo no va a recodificar el método desplegar, si lo necesita, lo va a usar como viene por herencia. Lo que sí tenemos que codificar, bueno, porque ahorita está nada más señalada una excepción, sí tenemos que codificar este método, ¿verdad? El mostrar. Ahora, en el caso del imaginario, a ver, voy a poner un ejemplo aquí de imaginario. A ver, aquí. ¿Cómo se escribe un número imaginario? Pues se escribe la parte real, por ejemplo, 7 menos 5i. Ese es un número complejo, ¿sí? Bueno, nosotros, este sería valor 1 y este sería valor 2. Pero hay que ponerlos juntos, ¿verdad? Como se manejan en matemáticas es ponerlos juntos. Y es lo que tiene que hacer nuestro método. Que te vaya bien. Entonces les decía que si yo le doy salida a valor, aquí ¿cuánto valdría valor 1? O sea, valor 1 sería 7, ¿verdad? Y valor 2, ¿cuánto sería? Sería menos 5. Bueno, si yo pongo en una... para unirlos tiene que ser con una cadena. No los voy a sumar numéricamente, sino tengo que poner una cadena. Bueno, ahora voy a poner acá otro número complejo. 4 más 9i. Aquí ¿cuánto vale valor 1? Valor 1 es igual a 4 y valor 2 es igual a 9. Bueno, cuando cuando le damos salida a un número positivo, no nos pone el signo más, ¿verdad? Pero cuando le damos salida a un número negativo, pues sí nos pone el signo menos. O sea, no pone el signo más pues porque asumimos que es negativo. Es una convención en matemáticas. Pero entonces, si yo, a la hora de que yo concatene esto, no va a tener problema de que salga el menos. Pero cuando concatene no me va a salir este más. O sea, este menos va a salir solito porque el número es negativo. Y yo le digo, dale salida a valor 2 como una cadena y me va a poner menos 5. Pero si yo le digo, dame salida como cadena al 9, pues me va a poner el puro 9. No me va a poner el signo más. Entonces, cuando el valor 2 sea positivo o 0, yo tengo que agregar este signo más. Y cuando sea negativo no lo tengo que hacer. Ahí es la diferencia. Entonces, vamos a reflejar esto acá en el método. A ver, entonces le vamos a decir método mostrar. Voy a declarar una cadena que va a empezar con el valor 1. Valor 1, pero si lo pongo valor 1 aquí me va a marcar error, ¿verdad? Porque no, es que valor 1 es entero y cadena es string, o es string.
Bueno, pero yo tengo que empezar, el valor uno, no importa si es positivo o negativo, está bien que me lo dé así, como si es positivo, no quiero que le ponga el más, y si es negativo, sí, sí quiero que le ponga el menos. Ese va a salir solito, pero hay que convertirlo a cadena, así, ¿verdad? Entonces ya con eso estamos convirtiendo, no que estemos convirtiendo valor uno, sino que la combinación de valor uno más cadena nula, pues va a resultar en una cadena. Pero, y aquí no me interesa poner el más porque como es el primer valor, si es positivo no se le pone el más. Pero en el segundo valor, ahí sí, si es positivo hay que poner el más. Entonces, aquí vamos a hacer una pregunta. Si mmm, valor 2, ¿cuándo vamos a poner el más? El signo más, lo tenemos que, pues cuando es positivo o cero. Entonces, si valor 2 es mayor o igual que cero, entonces la cadena le vamos a agregar un signo más. ¿Así? Nada. Si es negativo, como en este caso, pues no le voy a agregar nada porque el negativo va a salir solito. Y bueno, ya después de esto, aquí me faltó el igual, más igual. Ya después de esto, vamos a agregarle el valor 2 y la i. Entonces sería cad más igual, valor 2 más una i. Ya sabemos que aquí en las concatenaciones, cuando aparecen las cadenas, pues en este caso, el valor uno lo convierte a cadena y luego lo pega con la cadena nula. Y luego acá, como es cadena, es string, pues bueno, aquí le estoy agregando otro string, ahí no hay ningún problema. Y acá, pues le estoy agregando un entero, pero como es cadena, pues lo va a convertir a cadena y luego ya le voy a agregar la i. Ya, y así es como se escribiría un número completo. Ahorita lo probamos. Ya tenemos toda la jerarquía completa, de acuerdo al diagrama. A ver, ¿dónde está el diagrama? Ahí está, ya tenemos la jerarquía completa. Vamos a empezar a crear objetos en la aplicación, pues. Eh, Recordando, yo puedo crear, siempre podemos crear un objeto en una clase, en una referencia de su propia clase. Y eso lo hicimos desde el primer ejercicio de orientado a objetos. Lo novedoso en herencia es que yo puedo crear un objeto de una clase hija en una referencia de una clase padre. Pero con la restricción de que solo tengo visible lo que vea la clase padre. ¿Sí? Eh, Aquí no hay mucho problema porque realmente las clases hijas no tienen métodos propios. Los dos métodos que utilizarían también están en la clase padre. Entonces, pues, aunque yo ponga una fracción en una referencia de número compuesto, va a tener acceso a desplegar y a mostrar. Nada más que, eh, si por ejemplo, bueno, si punto y complejo mandan llamar el método desplegar, pues lo van a ejecutar como lo tiene su clase padre porque no lo codificaron. En cambio, si yo pongo una fracción, si yo creo una fracción y mando llamar el método desplegar, pues no lo vamos a ejecutar como su clase padre, sino como lo codificó él mismo. Independientemente si ese objeto lo puse en una referencia de fracción o una referencia de número compuesto. ¿Sí? O sea, aunque yo ponga un objeto de la clase hija en una referencia de su clase padre, con que tenga acceso a ese método, lo va a ejecutar como es el objeto, no como está en la clase padre. A ver, entonces vamos a crear objetos, ¿sí? Habíamos intentado crear un número compuesto, pero pues ya vimos que no, ¿verdad? No se puede crear un número compuesto porque es abstracta la clase. Bueno, vamos a crear, voy a crear dos objetos de cada clase, uno en su propia referencia y otro en una referencia de su clase padre. Entonces voy a crear el primer punto, punto A, es igual a new punto, y bueno, le voy a poner aquí 4, menos 5. Es el punto A, ¿sí? Luego voy a crear el punto B, pero el punto B lo voy a crear en una referencia de número compuesto. Número compuesto. No puedo aplicar esto, pero sí en la referencia de número compuesto sí puedo poner un objeto que creo de la clase hija. Entonces aquí le voy a poner el punto B, va a ser un punto. Y a lo mejor aquí va a ser menos 7,2, por ejemplo. ¿Sí?
La diferencia entre A y B es que A está ubicado en una referencia de punto y B en una referencia de número compuesto. Como decía hace rato, como nuestras clases no tienen métodos propios del punto, por ejemplo, calcular una distancia, un punto medio, o acá a lo mejor en las fracciones hacer sumas y restas de fracciones. O sea, no tienen métodos propios. Por eso ahorita casi da lo mismo que yo ponga el objeto en una referencia de su propia clase o una referencia de su clase padre. En ambos casos va a tener acceso a los dos métodos. Bueno, entonces vamos a crear ahora dos fracciones, ¿sí? Una fracción f1 lo voy a crear en una referencia de su propia clase. Y le voy a poner aquí, no quiero manejar negativo, porque luego se ve medio raro. Luego, la segunda fracción la voy a crear en una referencia de número compuesto. Número compuesto, f2 es igual a new fracción. F1 y F2, bueno, F1 así claramente es una fracción, pero F2 también es una fracción. Fracción, y le voy a poner aquí, nomás para probar nuestro constructor, 5 ceros, así le voy a poner 5 ceros, ¿sí? Se supone que no nos debe aceptar el 0, o sea, lo debe convertir a 1. Ahora, vamos a crear dos números complejos. Es más, pues estos que tenemos aquí, vamos a crear esos dos. Complejo Complejo C1 es igual a new complejo y le voy a pasar 7 menos 5, como dice aquí, 7 menos 5. Eh, Aquí me está marcando, sí puse esa, dice que no está el constructor, no lo puse, no lo puse, supone que aquí está. Ah, la coma. Ah, tienes razón. Ahí, a ver, me está marcando un error porque dice que no encuentra el constructor. ¿Qué constructor estaría buscando? ¿Con cuántos parámetros? Con uno, porque aquí haría la resta 7 menos 5 y es lo que le estoy mandando. Aquí me faltó la coma, gracias. Bueno, 7 menos 5. Luego vamos a crear el segundo complejo, pero una referencia de número compuesto. Número compuesto. C2 es igual a new complejo. Y le pasamos 4 y 9, ¿verdad? 4 y 9. Muy bien. Ya sabemos que el método mostrar lo estamos usando como sustituto del método toString. Lo más apropiado hubiera sido codificar eso en el método toString. Bueno, entonces le voy a dar salida a cada uno de los objetos, pero tanto el método mostrar como el método desplegar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir, dale salida a B, por ejemplo, B, digo A, lo voy a poner así, A, y una flechita por ahí, y luego, más, aquí, si le pongo la pura A, pues va a mandar llamar el toString, y el toString como no está codificado, pues me va a mostrar el nombre de la clase y la dirección del objeto. A punto mostrar, ¿verdad? A punto mostrar, y le vamos aquí a concatenar un tabulador, y luego a punto desplegar. De todos los objetos vamos a poner el método a mostrar, bueno, a visualizar el método mostrar y el método desplegar de todos los objetos. Entonces le voy a decir aquí de B, bueno, así, son 6, ¿verdad? Sería de B y luego, bueno, me voy a ir así, F1, luego F2, C1, C2. Y acá pues tengo que estar cambiando a B y luego F1, C2, C1 y C2. Y también el método desplegar B y luego F1, C1
C2. Y vamos a analizar lo que sale, ¿verdad? Aquí no hay mucha duda en el caso del método mostrar, pues no hay mucha duda de que el que va a ejecutar es el de su clase. Porque pues el método mostrar en la clase número compuesto no tiene ningún código. Entonces, ¿cuál es el que van a ejecutar? Pues el que está en su clase. ¿Qué pasa con el método desplegar? Bueno, vamos a ejecutarlo. Aquí me está marcando un error, dejen ver dónde está un error. Acá, ¿falta qué? Ah, falta el return, ¿verdad? Claro, falta el return. Entonces, return, gracias. Sí, en la clase completo. Ahí me faltó regresar la cadena, ¿verdad? Bien, ahora sí, vamos a ejecutar. Y vamos a analizar. Aquí está, salió muy fea la flecha, pues por el tipo de letra. Eh, la primera columna son los métodos mostrar y la segunda columna son los métodos desplegar. Entonces, el mostrar, pues cada objeto se mostró como está definido el código en su método mostrar. Aquí están los puntos, las fracciones. Si ven cómo está, aunque le pasé un 0, validó y lo convirtió en 1, porque para que no cause problemas el divisor del 0. Y luego aquí está, en el caso de los números complejos, eh, pues en el primer caso, el menos 5, este menos salió solito, sin necesidad de agregar nada. En cambio, este más, nosotros se lo tuvimos que agregar. Pero bueno, ahí están los valores, ¿verdad? En el método desplegar, recordemos que no es abstracto. Y la clase número compuesto lo codificó. ¿Cómo lo codificó? Poniendo entre llave los elementos como un conjunto. Pero de las tres clases, nada más fracción decidió recodificarlo. Entonces, bueno, en el caso de F1, pues tal vez podríamos decir, pues es que en F1, pues sí es claro que va a ejecutar el desplegar de fracción, porque está en una referencia de fracción. Podría haber duda en el F2, porque el F2 está en una referencia de número compuesto. Entonces el método mostrar, pues lo ejecuta de la clase de fracción porque es en donde está codificado. Pero el método desplegar, aunque está en una referencia de número compuesto, no ejecuta el de la clase número compuesto, ejecuta el de la fracción. Aquí está el método desplegar de las fracciones. Si se recuerdan, lo que hace es esto precisamente, poner la palabra num, y luego poner el valor del numerador, y luego la palabra den, y luego ya el valor del denominador. Entonces, ahí creo que de lo que hemos visto ya suena más o menos todo lógico, menos el hecho de que cuando ponemos un objeto de la clase hija en una referencia de clase padre y ejecutamos un método que están en ambos, no ejecuta el de la clase padre, ejecuta el de la clase hija. ¿Sí? Eso no lo hemos aclarado, nada más quiero poner énfasis porque pudiera parecer extraño. Porque decíamos, bueno, si nosotros tenemos una jerarquía de muchos niveles y yo de 5 niveles y luego creo un objeto de la última clase en una referencia de la clase padre de todos, pues hay una diferencia muy grande. Y yo esperaría que el método lo va a ejecutar como su referencia, como padre. Pues no, lo ejecuta como el hijo. Un concepto que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces ya tenemos ya tenemos esto. Vamos a agregarle el toString. Es más, bueno, voy a crear un arreglo, ¿sí? Un arreglo de... A ver, un arreglo de esos objetos. ¿De qué clase tendría que ser el arreglo? Quiero crear un arreglo para meter todos estos objetos. De la clase número compuesto, ¿verdad? Tiene que ser de la clase número compuesto. Entonces, aunque no almacena objetos, pero no puede crear. Entonces le diríamos número compuesto arreglo números algún nombre new número compuesto de digamos 7 elementos.
¿sí? 7 elementos y los voy a poner en este orden. Voy a llenar el arreglo. Ahorita nuestro arreglo tiene puras referencias nulas. 7 lugares para poner números compuestos, pero no hay ninguno. No hay ningún objeto. Entonces les diríamos números. Voy a poner en las primeras posiciones los que están creados en su propia clase, ¿sí? Entonces sería A. Voy a poner aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a poner hasta el 6. Fíjense, si lo dejara así, en realidad, ¿cuántos objetos estoy guardando en el arreglo? Nada más uno. Nada más que lo tengo en todas las referencias. O sea, todos apuntan al mismo objeto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner aquí el F1 y luego el C1, ¿verdad? Esos 3 objetos fueron creados en su propia clase, una referencia en su propia clase. Y luego voy a poner los otros 3, que sería el punto B, F2 y C2. Y acá, pues voy a poner un nuevo objeto, new fracción 2/3. ¿No? Mejor 3/4. 3/4. ¿Sí? Ahorita, dentro del arreglo, todos son referencias de número compuesto. Todos, ¿sí? Bueno, vas a mostrarlos con un ciclo. Y diríamos, for, un ciclo corto, se pone el for y luego el tipo de dato, todos son números compuestos. Número compuesto. Y después una referencia con el que voy a, cada vuelta que dé el ciclo, va a poner el objeto que está en esa posición, lo va a poner en esa referencia. Entonces le va a poner NC, por ejemplo. 2 puntos y el nombre del arreglo. Se llama números. Y ahí está recorriendo todos los elementos del arreglo, uno por uno, pero sin un subíndice. Bueno, vamos a darle salida. A nc.mostrar. Y luego más un tabulador para que lo separe. Luego más nc.desplegar. Más, bueno, así lo dejo. Va a salir algo similar a esto, ¿verdad? Nada más que sin esas flechas feas que salieron. Pues vamos a ver. Pero dejen poner un espacio porque luego no se aprecia bien. Voy a poner aquí una raya. Ahí lo que sea, ¿no? Una separación nada más. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto. Luego acá ya vienen los 3 objetos, el punto, la fracción. Ahorita realmente no vemos ninguna diferencia en poner el objeto en una referencia de su clase o una referencia de su clase padre. ¿Por qué no apreciamos ninguna diferencia? Pues porque nada más hay 2 métodos y los 2 métodos están declarados en la clase padre. Entonces los puedo acceder desde la clase padre o desde el propio objeto, de la clase del propio objeto. Ya sería diferente si, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero cambiar, por decir, aquí le digo, no, pues sabes que este 0, mejor lo quiero cambiar antes de que, o yo le quiero poner, como el constructor le va a poner un 1, pero pues yo no quiero que le ponga un 1, le quiero poner otro número. O sea, yo sé que aquí el constructor le va a poner un 1, porque está validado. Pero si le quiero cambiar, ya una vez creado el objeto, a F2 le quiero cambiar el denominador. Entonces, pues yo veo que no tengo acceso al denominador, ¿verdad? ¿Por qué no tengo acceso al set denominador? Porque está en una referencia de número compuesto. O sea, esto está en una referencia de y ahí sí me afecta porque es un método propio. Y mi objeto es fracción, pero está en una referencia de número compuesto y desde aquí no puedo ver el set fracción, perdón, set numerador, set denominador. Para eso tendría que ser un caso. Si lo hiciera con F1 no habría problema. F1
yo aquí le pongo, ahí está los set, ¿verdad? Pero en F2 no. En F2 no lo tengo accesible. Entonces, para tenerlo accesible, esto lo tengo que poner en pues un cast, ¿verdad? Aquí le pondría fracción F2, pero hay que ponerlo al resultado de la fracción, o sea, del cast más bien, así. Y luego ahora sí, ¿punto qué? Ahora sí ya tengo acceso a los get y a los set denominador. Le voy a poner aquí un 9, bueno, un 8, creo que el 8 no lo he usado. ¿Sí? Fíjense que esto lo voy a poner, pero después de que dé la primera salida. O sea, como que aquí, ¿no? Para que en la primera salida sí se aprecie que cambió del 0 al 1. O sea, aquí el F2, al pasarle el 0, lo tuvo que convertir a 1. Y aquí me lo tiene que mostrar como 1. Y después le cambié ese 1 a 8 y acá ya me lo tiene que mostrar como 8. Vamos a ver si es cierto. A ver, acá me lo marcó como 1, ¿verdad? 5-1. Después, cuando ya mostró las primeras salidas, entonces le cambiamos el denominador a F2, pero a 8. Y entonces ahora aquí ya ese me lo está poniendo como 5 octavos. En lugar de 5 enteros, F2 me lo está poniendo ya como 5 octavos. Cuando se manda a llamar el cast, sí. ¿el objeto sigue estando en referencia padre? Sí, el objeto sigue estando nada más, por eso aquí es importante poner los paréntesis porque lo que me cambia la referencia es el resultado del cast. O sea, el resultado del cast ya me lo pone en una fracción, pero pues ya se pierde, ¿verdad? Ya se pierde. Ya si quiero volver a acceder, si quiero vamos a suponer que yo quisiera hacer varias cosas con F2, pero como fracción. Entonces a lo mejor ahí sí me convendría ponerlo. Lo voy a hacer con otro objeto. Que yo dijera, es que sabes que al C2, sí, al C2 sí le quiero cambiar varias cosas, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esto, le digo complejo, le voy a poner el mismo C2, porque es el mismo C2, así, ¿verdad? Sí, entonces ya le pongo aquí el C2, pero con un cast de fracción, así. Aquí el resultado del, ¿qué es esto? No, es que le puse, es acá, es complejo, ¿verdad? Sí, ahí, pues no, porque no es. Aquí lo que estamos haciendo es el resultado del cast lo estamos guardando en una referencia. Y esta, ahora sí, mismo C2, yo le puedo decir mismo C2, punto, y ahora sí tengo acceso. Mejor le voy a poner otros valores, ¿verdad? Set real, mejor le pongo 100 y set imaginario. Digo, nada más para que se aprecie rápidamente el cambio. Mismo C2, punto, set imaginario. Lo estoy haciendo realmente con el mismo, o sea, es el mismo objeto C2. C2, bueno, es que C2 es una referencia, a final de cuentas, no es el objeto. Pero digamos que nació con ese nombre, el objeto, con C2, ¿verdad? Nada más que es una referencia de número compuesto y por eso no tiene acceso a los set y a los get. Y entonces acá, en la fracción lo hice al vuelo, como quien dice, nada más le apliqué el cast y al resultado mandé llamar el método. Pero no se guardó en ningún lado esa referencia. En cambio, el mismo C2 sí está guardando el mismo objeto en otra referencia. ¿Sí? C2 es una referencia de número compuesto y mismo C2 es una referencia de complejo. Y ya por eso aquí sí tengo acceso a set real, set imaginario. Cuando lo vuelva a mostrar acá el C2 ya debe traer los nuevos valores. ¿Sí? Acá está con 4 y 9 y acá está con 100 y 500. ¿Sí? Ok, bueno, pues ahí le vamos a dejar.